el alto riesgo de que estas manifestaciones Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más que hacemos a través de las plataformas del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. El día de hoy damos inicio a un curso de identificación y catalogación del patrimonio funerario y del ciclo de charlas que le acompaña. Esta actividad es un esfuerzo de coordinación de distintas instituciones públicas, entre ellas la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH, el ICOMOS México, el Seminario de Cultura Mexicana, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Mesoamericana y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Y bueno, el tema tiene especial relevancia porque el patrimonio funerario pues constituye una fuente de información en la que podemos reconocernos como sociedad. Se trata pues de textos que pueden ser interpretados, sea desde sus atributos materiales, es decir, desde el estilo arquitectónico, sus ornamentos, la organización espacial, etcétera, pero que no están desligados de otros inmateriales como los ritos funerarios, las representaciones de la muerte o los modos particulares de expresión creativa que toma de la diversidad étnica y religiosa de nuestra entidad. Pero antes de inaugurar formalmente este curso y el ciclo de conferencias, me gustaría dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan. Y me refiero al cronista y artista plástico Luis Urbina Cepeda, representante personal de la maestra Victoria Cecilia Flores Pérez, directora general del Coneculta Chiapas. También nos acompaña la doctora Ruth Concepción García Hernández, subdirectora de Catálogo y Zonas de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH. Doctora, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Se encuentra también con nosotros el maestro Isaac Cordero Hernández, presidente de la Corresponsalía de San Cristóbal de las Casas del Seminario de Cultura Mexicana. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Y finalmente agradezco también la presencia del doctor Saúl Alcántara Onofre, presidente del ICOMOS México. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto. Ahora me gustaría ceder la voz a nuestros funcionarios invitados para que nos dirijan pues unas breves palabras en torno al inicio de este curso y ciclo de conferencias. Me gustaría hacer la palabra, si me lo permite, doctora Ruth García, para que nos dé un mensaje de bienvenida. Claro que sí, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos todos a este esfuerzo conjunto. En primer lugar, pues a nombre de la maestra Valeria Valero Pie, quien es Coordinadora Nacional de Monumentos Históricos y quien por mi conducto pide una disculpa por no poder estar presente, pues me complace estar aquí con todos ustedes en el inicio de esta serie de charlas, en primer lugar, y después el curso, que son el resultado de la iniciativa de instituciones y organizaciones aquí presentes para impulsar la conservación, la protección y difusión del patrimonio funerario. Estas charlas, decía yo, son el preámbulo de un primer curso que se impartirá del 16 al 18 de noviembre de este año, con el objetivo de que quienes participen en él aprendan a conocer, estudiar, valorar y catalogar los cementerios y sus monumentos funerarios, y que en una etapa posterior pues sea posible transmitir esos conocimientos a otros especialistas. Este primer curso estará dirigido principalmente a integrantes de los organismos e instituciones involucrados en el tema,
así como a los encargados de las casas de cultura en Chiapas. La idea, pues, es irlo haciendo por zonas o regiones para que en su momento pueda ser ampliado a docentes, a estudiantes de diversas instituciones académicas, quienes podrán colaborar en la catalogación de los cementerios y monumentos históricos de tipo funerario en todo el estado de Chiapas. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues conocedores del vasto patrimonio manifestado en los cementerios y manifestado también, como se decía, a través de las costumbres y tradiciones en torno a la muerte, así como de ese riesgo que corren actualmente de perderse todo este tipo de manifestaciones, debido a la propia evolución de la sociedad y las comunidades, ¿no? Y el cambio en las propias tradiciones, pues tenemos un interés especial en documentarlo y difundirlo a través principalmente del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, el cual pues es totalmente público. Por ello, siempre el instituto dará la bienvenida a este tipo de iniciativas y se compromete a formar parte de ellas pues de una manera muy activa. Esperamos que estas 6 charlas que hoy inician con la participación de la doctora Ethel Herrera Moreno, gran estudiosa del tema, así como las otras 5 que tendrán lugar en las semanas subsecuentes, una cada semana, y que abordarán aspectos muy diversos, ¿no? Esperamos, decía, pues que sean una invitación y una motivación a conocer más del tema y que el curso logre los objetivos propuestos, esperando que este sea pues el inicio de un largo camino que recorramos de manera conjunta. Para finalizar, pues quisiera agradecer sinceramente a las instituciones y personas que están haciendo posible que lleguemos a todos ustedes. No quisiera mencionarlas porque ya las ha mencionado Irael, que me antecedió en la palabra, pero el agradecimiento pues es muy sincero también. Muchísimas gracias. Si quieres, Pues, muchísimas gracias, doctora. Maestro Isaac Cordero, nos gustaría escuchar su mensaje ahora en nombre del Seminario de Cultura Mexicana. Sí, bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes y a todos los que nos escuchan por las redes sociales. Estoy muy agradecido con todos los presentes aquí por el apoyo que se está recibiendo para poder llevar a cabo este primer curso un tanto piloto, para poder empezar con un trabajo arduo que necesitamos ya urgentemente en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas en general, en todo nuestro rico y vasto patrimonio que se ha dejado de lado durante mucho tiempo. Y creo que la oportunidad esta de ser una primera estrategia tomada a través o en coordinación con el recién creado Comité del ICOMOS mexicano en Chiapas, por primera vez que se crea y que se empiecen a trabajar en este tipo de temas, en donde, como bien lo dijo la doctora Ruth, podamos nosotros empezar a generar un largo camino en el registro, en la identificación y la catalogación del vasto patrimonio que tenemos en nuestro estado. Creo yo que es muy importante empezar por este tema precisamente de la arquitectura y del patrimonio funerario, ya que ha sido uno de los patrimonios más relegados y más abandonados, pero que a su vez también tiene una importancia muy relevante dentro de los paisajes culturales y de los paisajes sagrados y del envolvimiento que tiene con la naturaleza, con las culturas indígenas, prehispánicas y, bueno, con el actual desenvolvimiento de nuestra sociedad. Entonces, no me resta más, digo, que agradecer a todos ustedes, también a todas las personas que nos han estado siguiendo y que se han interesado por el curso, que rompió realmente récord de llenado. En 2 días se ha llenado las solicitudes en el grupo casi total, y que seguimos esperando tener más participación, sobre todo de gente y especialistas del patrimonio aquí en el estado de Chiapas, porque realmente el curso está enfocado a nuestro estado principalmente, para que podamos empezar a dar un ejemplo de la catalogación.
de este patrimonio. Muchas gracias. Pues está, muchísimas gracias, maestro Isaac. Quiero ceder la palabra ahora al maestro Luis Urbina para que también nos dé un mensaje de bienvenida en torno a este inicio de conferencias que comienza el día de hoy. Adelante, maestro Luis Urbina. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera primeramente saludarles en nombre de la maestra Cecilia Flores Pérez, directora en el Estado del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, de quien tengo en esta ocasión su honrosa representación. Me pide una disculpa muy sentida, pero debido a sus múltiples tareas, pues no ha podido estar presente. Sin embargo, creo que podré ser conducto para que todas estas conclusiones que se den en esta primera charla puedan ser debidamente atendidas por su persona. Yo creo que pues en nuestro país y especialmente en el estado de Chiapas existe un vasto patrimonio funerario expresado en los cementerios, las costumbres y las tradiciones en torno a la muerte. Existe también el alto riesgo de que estas manifestaciones se pierdan debido a la evolución propia de las sociedades y de las comunidades. De estos riesgos se desprende la necesidad de difundir su importancia y documentación, de tal manera que es una ocasión muy especial para el patrimonio nuestro y también una ocasión muy especial ya que seguramente con el ciclo de charlas que se han preparado y el curso para la identificación y catalogación de este patrimonio funerario, pues empiecen a trabajar cuanto antes. Le doy las gracias a todos y saludo especialmente al arquitecto Saúl Alcántara, que nos hace el honor de estar con nosotros en esta ocasión tan especial. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Luis. Y bueno, finalmente voy a pedir entonces al doctor Saúl Alcántara Onofre que nos haga favor de dar su mensaje y de hacer la declaratoria formal de inauguración del curso de catalogación del patrimonio funerario y del ciclo de charlas que comienzan el día de hoy. Adelante, doctor, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, yo estoy muy contento y agradecido por la invitación a esta inauguración. Saludo con gusto a la maestra Ruth Concepción García, su directora de catálogo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, a don Luis Urbina Cepeda, que hemos estado conviviendo muchas veces allá en San Cristóbal. Y ya, verdad, maestro, ya extraño San Cristóbal, pero con esta pandemia, pues, esperemos que ya el año que entra ya pase esto, ¿no? Por favor, envío unos saludos a la maestra Cecilia Flores, la directora de Coneculta, a Isaac, coordinador estatal de San Cristóbal de las Casas de Seminario de Cultura Mexicana, y para nosotros es un orgullo que sea en este momento el encargado de ICOMOS estatal en Chiapas, ¿no? Es un gusto y les agradezco muchísimo esta invitación. A mi querida amiga Ethel Herrera Moreno, que es una de las especialistas más entrañables en el área de la arquitectura funeraria, ¿no? Yo creo que, como decía Isaac, es un patrimonio todavía que no se ha revalorado, ¿no? Yo creo que hay que, con este tipo de cursos y talleres o ciclos virtuales de charlas, es importantísimo poner en la mesa la salvaguardia y conservación de este patrimonio, que es diferente, digamos, un tanto a toda la cuestión de el patrimonio cultural que conocemos, que es de cultos de masa, ¿no? El patrimonio funerario es un poco más pequeño, pero muy ligado al paisaje, y además es el crisol del intangible, no se diga para México, que es sensacional, ¿no? Las charlas me parecen estupendas. Es un gusto que abra Ethel Herrera, es de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y prestigiosa integrante de ICOMOS mexicano. Y quiero comentarles que ella está abriendo esta brecha a nivel mundial porque no existe el Comité Internacional de Arquitectura Funeraria dentro de ICOMOS. Y esto es fundamental porque el ICOMOS, pues, sinceramente, le da razón de ser a la Convención del Patrimonio Mundial, porque somos asesores de la UNESCO para las declaratorias
de Patrimonio Mundial, o el retiro de la lista, o la lista, pasar a la lista en riesgo, o la lista indicativa. Los temas son sensacionales. Por ejemplo, está aquí los paisajes funerarios de Isaac. Yo recuerdo mucho que en Pompeya, cada vez que moría un senador o un señor, se plantaba en las calles un cupresus sempervirens, un cedro, un ciprés. Y por eso se llaman panteoneros, ¿no? Pero era precisamente por eso, esa situación. Bueno, Ethel, pues, con toda la erudición que tiene, hablando de la época virreinal funeraria, sin lugar a dudas. Uno que me gustó mucho del tema es Los Ángeles Funerarios. Y esto me recuerda El Ángel del Silencio de Ponzanelli en el Panteón del Tepeyac. Estuvo a punto de perderse, porque pidieron una autorización para restaurarlo y resulta que ya estaba en Veracruz para llevárselo a Europa, ¿no? Afortunadamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo detuvo y se conservó en el país. En ese mismo cementerio está Santa Ana, ¿no? Estuvo a punto de perderse, porque pidieron una autorización para restaurarlo y resulta que ya estaba en Veracruz para llevárselo a... Bueno. Y en el mismo Panteón del Tepeyac está la tumba de Santa Ana. Y para desfortuna de Santa Ana, que no era un buen militar, no tenía dotes para ser un gran militar, tiene un ficus encima de su tumba. Entonces ya está todo destrozado por las raíces, ¿no? Y bueno, el Panteón de San Cristóbal de las Casas, que es el Panteón Coleto. Y me recuerdo que con Isaac y nuestros colegas de allá fuimos al cementerio de San Juan Chamula, que es realmente interesantísimo, con ese paisaje extraordinario en torno, y esta iglesia que realmente es un relicto, ¿no? Y así como ello, las tumbas de Sirenas y Edigna en García. Y yo creo que aquí la labor de la maestra Ruth Concepción García es importante, la cuestión del catálogo. Esa catalogación, así como en las iglesias, toda la pintura de caballete, la pintura mural y todos los objetos de arte sacro, también las tumbas deben de catalogarse, ¿no? O sea, esa es una tarea importante. Y nada más recuerdo algunos panteones que le he escuchado a doña Ethel, el Panteón de Dolores en el Bosque de Chapultepec, que seguramente tendrá alguna intervención ahora en este macroproyecto. El Panteón de San Fernando, abandonado, está en una situación realmente incluso de decrepitud, diría yo. Y ahí está Benito Juárez. Y como la iglesia de San Fernando fue dañada en el sismo, bueno, está cerrado completamente. El Panteón de Belén, en Guadalajara, es otro insigne. El Panteón Inglés, no se diga, allá en Real del Monte, en Hidalgo, que por su clima hasta las tumbas son verdes, ¿no? Son muy, muy bonito el Panteón. El Panteón Francés, ahí en Legaria, que tiene ese pórtico de recreo que Arminda Soria Mayagoitia ha tratado siempre de salvaguardarlo. Es uno de los pocos, yo creo que el único pórtico de recreo existente ya en el país íntegro. O el Panteón de Querétaro de los Hombres Ilustres, que ya vemos ahora que está muy de moda doña Josefa Ortiz de Domínguez, ahí está. O el Cementerio General de Mérida, Yucatán, que tiene unas tumbas de Coinuvó fantásticas. En Valladolid también, ahí en Yucatán, ¿no? Hay unas tumbas maravillosas. El de San Sebastián, Santa Paola, en Guanajuato, sobre todo el de San Sebastián, unas tumbas del siglo XVIII, otras del siglo XIX, espectaculares, ¿no? En un abandono completo, ¿no? Obviamente está en un deterioro realmente increíble, ¿no? Y son tumbas maravillosas, ¿no? Y bien, con este recuento que me entusiasma mucho este tema, que quiero dar por iniciados los trabajos de este curso de catalogación de patrimonio funerario y charlas previas, ¿no? Y sobre todo el patrimonio funerario de Chiapas. Bueno, pues siendo las 5:25 de la tarde del día 7 de octubre, bueno, pues doy por inaugurados los trabajos y les deseo muchísimos éxitos. Yo culminaría con Eculte y el mismo instituto y nosotros participaríamos para que se pudieran publicar estas charlas, tanto electrónicamente como en impreso. Creo que sería fundamental. Muchas felicidades y muy buenos trabajos. Buen trabajo.
Pues ahí está, muchísimas gracias. Agradecemos de verdad la presencia de todos los funcionarios que nos acompañaron en este acto inaugural y por tomarse el tiempo de estar en este inicio de actividades. Muchas gracias. Y bueno, para comenzar con este círculo ya de charlas, hoy vamos a estar hablando sobre el espacio funerario de la época virreinal y para eso pues nos acompaña una invitada pues de lujo, ya la mencionaban, la doctora Ethel Herrera Moreno, a quien agradezco por acompañarnos también en esta transmisión. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Su micrófono, doctor. Sí, adelante. Gracias, Saúl. Bueno, y antes de ceder la palabra a nuestra invitada, bueno, me voy a permitir leer un poco su semblanza, pues para conocerla, poco para conocer más acerca de su trabajo en torno al patrimonio funerario. La doctora, Ethel Herrera Moreno es arquitecta y doctora en arquitectura por la UNAM, maestra en arquitectura con especialidad en restauración de monumentos por el INCRIM de el INAH y trabaja desde hace 34 años en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH. Es arquitecto perito de la Subdirección de Catálogo y Zonas, desde la cual realiza los trabajos de investigación, catalogación, dictámenes técnicos y asesorías para la restauración de monumentos históricos, además de la elaboración de proyectos de declaratorias y reglamentos, entre otras actividades. Bueno, ya nos comentaban, ella se ha especializado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en la arquitectura funeraria de la misma ciudad. Es presidenta fundadora de Amigos Protectores del Panteón Civil de Dolores, asociación civil, miembro de la Red Americana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, forma parte del Seminario de Arquitectura y Urbanismo del Instituto de Investigaciones Estéticas del UNAM y es coordinadora del Comité Científico de Arquitectura y Espacios de Cultura Funeraria del ICOMOS mexicano. Es coautora también de libros como 500 planos de la Ciudad de México, Evolución Gráfica del Distrito Federal, además de ser autora de publicaciones como Restauración Integral del Panteón de Dolores, El Panteón Francés de la Piedad como documento histórico, una visión urbano-arquitectónica, y del libro Historia, Catálogo Actual y Desarrollo Urbano Arquitectónico, entre otros varios artículos y mini guías en las que ha participado. Y bueno, ya sin más, para no hacer más larga esta presentación, me gustaría finalmente ceder la palabra a la doctora Ethel Herrera. Bienvenida y adelante, doctora, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Agradezco a los organizadores de las pláticas, en especial a Coneculta Chiapas y particularmente a la maestra Irma Pérez Luna por su entusiasmo y eficacia. Y porque gracias a ella realmente se están logrando las pláticas que ahorita se presentan. Y por supuesto a todos los que nos escucharán y verán. Y espero que estas pláticas despierten la curiosidad para tomar el curso. Pues ahora sí, me gustaría presentar hacer mi presentación. ¿Cómo la presento? A ver, aquí dice, share screen, ok. Exactamente. Share screen. Compartir, ok. Bueno, el título de la ponencia ya la han dicho, bueno, de la plática más bien, es el espacio funerario en la época virreinal. El objetivo es tener un panorama muy general de los lugares de enterramiento desde la conquista española hasta mitad del siglo XIX
tomando como ejemplo la antigua Ciudad de México. Como antecedente, señalaré que en la época prehispánica algunas culturas utilizaron la incineración, como los mexicas, y también la inhumación, y existió arquitectura funeraria. Tenemos el ejemplo de la tumba de Pacal en Palenque, Chiapas, y la garra de jaguar en Calakmul, Campeche, entre otras. Me gusta poner el ejemplo de Aquiahuiztlán, en el estado de Veracruz, que es un cementerio en forma, donde los monumentos funerarios son pequeños templos. Esto como referencia, ya que no hablaré más de la época prehispánica, porque es otro tema. Un tema muy apasionante, pues aquí vemos el sepulcro de garra de jaguar en Calakmul, Campeche, y el templo de Pacal en Chiapas, ambos de la cultura maya, y ambos han, bueno, el de garra de jaguar, más recientemente se encontraron los restos y se han descubierto muchos de las costumbres de esa sociedad. Y bueno, ni hablar de la tumba de Pacal, que hasta la han ligado con los extraterrestres. Bueno, y lo que les decía, en Coahuistlán, Veracruz, me encanta este cementerio que es en forma, que donde los templos, donde las tumbas son pequeños templos, que pues que es impresionante. Pero como ya dije, este tema es otra plática. Ahora me referiré a la arquitectura funeraria en la época virreinal y específicamente en la Ciudad de México. Luz del Rocío Bermúdez ahondará en Chiapas. Después de la llegada de los españoles, se generalizó la inhumación porque la religión católica consideraba que los cuerpos se debían preservar para la resurrección, por lo que la Iglesia logró obtener el control total de las prácticas funerarias desde el siglo XVI hasta muy entrado el siglo XIX. Durante esa época, los camposantos, así llamados por ser lugares consagrados para efectuar los entierros, formaban parte de los templos, conventos, colegios y hospitales que se fueron fundando a lo largo de los siglos de la dominación española y aún más. A partir de la mitad del siglo XVI, Carlos Borromeo había dado instrucciones para la creación de iglesias y cementerios, las cuales de alguna manera se siguieron en siglos posteriores. Escribió el libro Instrucciones de la Fábrica y del Ajuar Eclesiásticos, en el cual determinó el sitio donde se debía localizar la iglesia, la forma que debía tener, cómo debían ser los muros, los techos, las ventanas, las entradas, las escaleras, las capillas, el altar, el baptisterio, el atrio y, en fin, todos los demás elementos. Y entre otras cosas, dio lineamientos sobre cómo debían ser los sepulcros y cementerios, que para nuestro estudio ha resultado muy interesante. Explicó la manera en que los obispos, los presbíteros y otros hombres eclesiásticos se pudieran sepultar dentro de los templos. Estableció el lugar del obispo, los canónigos, los clérigos y otros ministros eclesiásticos, así como el número de sepulturas en las iglesias colegiales y en las parroquiales. Señaló que no debían hacerse otros sepulcros propios de laicos en la iglesia, sin el permiso del obispo, y que en caso de que se les permitiera, indicó en dónde y cómo se debían construir. Sobre los cementerios destacó que no era conveniente que se ubicaran al frente, en los atrios o en los pórticos de la iglesia, por lo que recomendó que se edificaran en la parte norte de la misma, o por otros lados que fueran convenientes. Dictaminó la amplitud, forma, pórtico, paredes y accesos que debían tener. Asimismo, consideró conveniente que tuvieran una cruz en medio de ellos, un rosario y, si fuera posible, una pequeña capilla. Como veremos más adelante, sí se siguieron algunos de estos lineamientos, otros no, pero es interesante que este libro, Instrucciones de la Fábrica y del Ajuar Eclesiásticos, de Carlos Borromeo,
Todavía se consigue, en Amazon lo pueden conseguir si les interesa. Como vimos en las instrucciones, solo se permitía enterrar dentro de los templos católicos a los sacerdotes, y en caso de admitir a algún civil, tendría que ser con la aprobación del obispo. Sin embargo, con el tiempo se permitió a los fieles que habían llevado una vida ejemplar. Más tarde se extendió a personas importantes y a los que podían pagar un lugar, en donde el espacio se encontraba jerarquizado. El costo dependía del sitio. Entre más cerca del altar, de la pila de agua bendita y de los mejores lugares, más cerca se estaría Dios, y por lo tanto el sitio era más caro. Es decir, la entrada al cielo dependía del poder económico de las personas. Para darnos una idea, presenta el plano de la Catedral de Guadalajara, en el que se observa perfectamente dividida y saturada toda la superficie. Vemos que cada rectángulo es un espacio de enterramiento. Seguramente en todas las catedrales ocurría lo mismo. No así en las iglesias y capillas, cuya área estaría más holgada, pero también jerarquizada. Aquí tenemos el plano de la Catedral de Guadalajara, en donde, como dije, cada rectángulo es un espacio de enterramiento. Vean la cantidad de personas enterradas aquí. Una inmensidad. Y claro, mientras más cerca del altar, de la pila de agua bendita, de los altares laterales, etcétera, pues el lugar era más caro. De cualquier manera, los vivos convivían con los muertos, y esto ocasionaba grandes epidemias, lo cual era un problema. En estos casos se permitía la incineración para evitar contagios, y por el mismo motivo, en los cementerios había lugares especiales donde se sepultaban los restos de las personas muertas por enfermedades contagiosas. Inclusive, había lugares especiales de acuerdo con las diferentes enfermedades como el cólera. Asimismo, cuando había epidemias, se habilitaban cementerios por la cantidad de cadáveres que se tenían que sepultar. Hay muchos estudios acerca de las enfermedades que asolaron a nuestra población, en especial en el siglo XIX, por lo que mencionaré algunos de ellos. Ciudad de México, 1800-1860, Epidemias y Población, de Celia Maldonado. El cólera, de 1833, Una nueva patología en México, obra colectiva de Miguel Ángel Cuenca, Elsa Malvido y otros. Ensayo sobre la historia de las epidemias de México, es también otra obra colectiva de Enrique Florescano y Elsa Malvido, Los Compiladores. Y sobre todo, En torno a la muerte, una bibliografía, de Concepción Lugo Holguín, que nos remite a diferentes estudios sobre el tema. Y en este momento se están escribiendo más. Por la situación que estamos viviendo en la actualidad, pues se van a escribir muchos libros acerca de esto. Por ejemplo, en la Ciudad de México, si se muere alguien en un panteón de gobierno, te despides de la persona y no la vuelves a ver. Te la entregan encapsulada y directo al crematorio, porque tienen que incinerarse. También en los hospitales particulares, pues solo le dejan entrar a una persona que reconozca el cadáver, pero igual lo entregan encapsulado y al crematorio, que por cierto hay cola en los crematorios. En fin, que y las agencias funerarias no permiten que haya no pueden velarse personas que hayan tenido COVID. Lo que sí está permitido es que, por ejemplo, acaba de morir un amigo mío muy, muy querido de COVID, y resulta que en la funeraria les permitieron llevar 4 horas las cenizas,
y todo. Y bueno, obviamente con tapabocas, máscaras, etcétera. Y en los panteones, el administrador del Panteón de Dolores me comentó que no pueden ir más de 10 personas, tienen que estar separadas, y lo mismo con tapabocas, mascarillas, etcétera. Supongo que será lo mismo en otros lugares, algo similar. En fin, en el siglo XVIII, con las ideas de la Ilustración, en especial sobre higiene y sanidad, para evitar estas enfermedades, Carlos III emitió cédulas que prohibían enterrar en los templos y conventos. Y en la Nueva España, el virrey Revillagigedo ordenó el establecimiento de panteones fuera de las ciudades. Y dictaban lineamientos, decían que los cementerios se deberían de construir alejados de las poblaciones, en lugares altos y secos, en contra de los vientos dominantes, lejos de los ríos, y en fin, y con una cortina de árboles en los cementerios. El mandato se cumplió en Veracruz ese mismo año, ya que se construyó un cementerio extramuros de la ciudad, a expensas de la iglesia parroquial. Al parecer en Puebla también se llevó a cabo. En cambio, en la Ciudad de México no se edificó ninguno hasta el siglo XIX, como veremos más adelante. El virrey Iturrigaray encargó a Manuel Tolsá un proyecto de cementerio modelo, quien lo entregó en 1808 con el título de Modelo de Planos para la Construcción de Cementerios Extramuro de las Poblaciones. Eran dos modelos de cementerio, uno para las ciudades más grandes y otro para pueblos pequeños y pobres. Los planos fueron aceptados por el Marqués de San Román, presidente de la Real Academia de San Carlos, quien mandó sacar 16 copias del primer modelo y 6 del segundo para distribuirlas entre las diferentes poblaciones. De acuerdo con Francisco de la Maza, estudió el modelo para cementerios grandes y él supuso que se quedaron guardados los modelos, pero al estudiar los panteones de la Ciudad de México de la primera mitad del siglo XIX, nos damos cuenta que algunos siguieron el modelo exacto y otros con variantes, pero sí regidos por él. Francisco de la Maza describe el cementerio modelo para ciudades grandes, y cito: consta el proyecto de un atrio amplísimo con una cruz grande en el centro, cuyo pedestal se parece mucho al de las cruces del atrio de la catedral. Aquí vemos el espacio grande y aquí estaba la cruz. Va luego la capilla, precedida de un pórtico de orden dórico, sostenido por 6 columnas. La capilla intencional y novedosamente tiene su entrada principal hacia los campos de entierro. Esta es la entrada principal, estos son los campos de entierro. Y no hacia el atrio. A los lados tiene otras 2 entradas que se abren frente a las galerías de los extremos. Estas son las 2 entradas que se abren a estas galerías. Diversas habitaciones para el uso del cura y sacristán, menesteres eclesiásticos, se agrupan a izquierda y derecha de la capilla. Estos, aquí los vemos. En el fondo, 4 grandes extensiones de tierra divididas por calzadas y un centro circular sirven de fondo. Aquí están divididas las 4 calzadas. Y termino la cita. A esto ya. La capilla de este modelo es de planta rectangular con techo de 2 aguas. Portada posterior con un óculo al centro y como remate un frontón recto con una cruz en la cúspide. Aquí la tenemos. Los modelos eran un poco diferentes. El proyecto para pequeños poblados también era de planta cuadrada con caminos laterales y el campo estaba dividido en 4 secciones por calzadas. Al centro tenía una rotonda
con la capilla de planta circular, con accesos hacia 3 de las calzadas. Hacia 1, 2, 3 de las calzadas, que se encuentran, y techada con una gran cúpula, con cupulín rematada con una cruz. En el corte de la misma, que se encuentra abajo, en la parte inferior del plano, se observa que el espacio interior estaba seccionado por pilastras con ventanas de iluminación entre ellas, y al fondo del altar escalonado una cruz al centro. Esto pues ahorita se ve muy pequeño, pero bueno. De la masa consideró, como ya les había dicho, que los proyectos se quedaron guardados. Sin embargo, como veremos más adelante, se construyeron varios cementerios siguiendo ese modelo. Como dato curioso, este modelo español hecho por Requena, resulta que esta es de la misma época y pues son prácticamente iguales, solo que este es rectangular, este más cuadrado, lo mismo con la cortina de árboles, con la capilla hacia el campo mortuorio. La del español es un poco más pequeña la capilla y los espacios, los sacerdotes también más pequeños, pero realmente es sumamente parecida. Bueno, para darnos una idea gráfica de los lugares, focos de infección para los habitantes de la Ciudad de México, en donde estaban los edificios en los que se celebraban entierros y existió arquitectura funeraria a mediados del siglo XIX, se realizó un plano tomando como base el de la Guía de Forasteros, publicado por Juan N. Almonte en 1853. En él sobrepusimos números a los conventos, colegios, hospitales, templos y panteones y los relacionamos con la lista que insertamos en el ángulo superior derecho. Cabe señalar que es anterior a que se emitieran las leyes de reforma, con las cuales prácticamente se cumplieron las leyes de la Ilustración. Y a partir de 1859 se le quitó todo el poder al clero y los cementerios, y todo lo relacionado con ellos pasó a manos de la autoridad civil. Bueno, aquí podemos ver todos los números, bueno, hasta que tienen su correspondencia, son lugares donde había enterramientos. Entonces, aparte de que los vivos convivían con los muertos en cada lugar, también dentro de la ciudad, porque estaba llena de lugares de enterramiento. Y yo les presentaré algunos de los lugares donde había enterramientos. Entre las parroquias en donde había enterramientos encontramos el Sagrario y Catedral, San Miguel, Santa Catarina Mártir, Santa Veracruz, en donde se daba sepultura a los ajusticiados, San José, Santa Ana, Santa Cruz y Soledad, San Sebastián, Santa María, San Pablo, Santa Cruz Acatlán, la Concepción del Salto del Agua, Santo Tomás La Palma. Aquí podemos ver el templo de San Miguel, que todavía existe, Santa Catarina Mártir, Santo Tomás La Palma, San José, San Sebastián, Santa Ana. Este es Santa Cruz y la Soledad, San Pablo y el Salto del Agua. Y lo curioso de esto es que, bueno, no lo curioso, sino es que todos están activos y son de la Iglesia Católica, todas estas parroquias. Es interesante. No pasa. ¿Por qué no pasa? Ya se pasmó. A ver, permítame un momento. ¿Por qué se pasmó? Ya. Perdón. Bueno, ahí podemos ver la catedral y el sagrario en una litografía del siglo XVII, y aquí había enterramientos en el atrio y también
en el interior, como vimos. Este es el templo de la parroquia de la Santa Veracruz, en una fotografía de fines del siglo XIX y principios del XX. Es curioso, bueno, como dijimos, era para aquí se enterraban a los ajusticiados, pero también personas importantes, porque sobre la misma calle estaba la casa de Manuel Torzá, y él se enterró en esta iglesia, en la Santa Veracruz. Entre los templos donde había enterramientos está Nuestra Señora de los Ángeles, San Camilo, que desapareció, Nuestra Señora de Loreto, el Espíritu Santo también desaparecida, y San Antonio Abad. En el templo de Loreto, que data de principios del siglo XIX y que fue parte de los jesuitas, todavía se encuentra el culto de Juan Rodríguez Puebla, quien fuera maestro y defensor de los indios en el colindante Colegio de San Gregorio. Y la calle lleva su nombre en honor de él. El lugar donde está aquí podemos ver una foto de principios del siglo XX de Loreto. Vemos el sepulcro de Rodríguez Puebla, que está, por dentro de aquí. Y actualmente, ¿cómo está la iglesia y el interior? Bueno, más bien, ahorita está cerrada porque por los temblores que hubo en 2017, sí se dañó esta iglesia. Esta es la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, que fue la iglesia más dañada por el temblor del 2017, que luego les presentaré algo. Bueno, estos es el templo de San Antonio Abad, que tiene años en restauración. Se supone que en donde está el templo fue el encuentro de Cortés con Moctezuma. Aunque originalmente se formó con la Orden del Santo, que llegó en 1628 y formaba parte del hospital, fue abolida de San Antonio, fue abolida por Carlos III en 1787, y el templo se conservó y por muchos años estuvo en ruinas. Aquí vemos cómo estaba en ruinas, y realmente tiene varios años que está en restauración. Esta foto es actual, y este es el interior. Los conventos masculinos tuvieron iglesias que daban servicio a los fieles. En los de frailes, los camposantos estaban en los atrios y a veces en otro lugar, y había sepulturas dentro de los templos. Se podían inhumar otras personas, además de los religiosos, como en la iglesia de Santo Domingo, donde estuvo el virrey don Luis de Velasco hijo. Todavía podemos apreciar placas en algunas iglesias que pertenecían a algún convento de religiosos, y estas placas vemos que son del siglo XIX y hasta principios del siglo XX. Bueno, aquí vemos los principales templos los principales conventos masculinos fueron San Francisco, Santo Domingo, San Agustín, San Diego, el Carmen, la Merced, San Cosme, la Profesa, San Felipe Neri y Montserrat. Aquí vemos que San Francisco, pues desapareció, solo queda la iglesia de Valvanera. Santo Domingo sigue abierta al culto. El convento fue demolido, se abrió una calle y existen dos patios, uno que fue restaurado y el otro es de un particular. El que fue restaurado es del gobierno. El convento de San Agustín, desde hace muchos años, pertenece a la universidad. Por cierto, actualmente está en restauración y fue muchos años la Biblioteca Nacional. El convento de Montserrat es el Museo de la Charrería. San Diego fue la pinaca virreinal por muchos años. La Profesa sigue abierta al culto. La Merced desapareció su
su capilla, digo, su iglesia, y el claustro principal, bueno, hay dos claustros, uno más sencillo que son viviendas actualmente, y este que está sensacional, es el único claustro mudéjar que tenemos, el mejor ejemplo mudéjar en todo el país, y que se ha usado para fiestas, para bodas, en fin. El de San Felipe Neri, que es biblioteca. Bueno, tenemos el ejemplo del convento de San Cosme, esta litografía de mediados del siglo XIX, en donde vemos que el atrio era el camposanto. Esta de fines del siglo XIX, en donde todavía era camposanto, y actualmente, como está, dentro de él está este hermoso retablo que pertenecía al convento de San Joaquín. Se encuentra en el interior del templo. Bueno, estas lápidas y este sepulcro es de Joaquín García Cabalceta y familia en el interior del templo. Joaquín García Cabalceta fue un historiador muy importante que seguramente han de conocer varios de ustedes. Y su familia están en una capilla, quien murió en 1895, y aunque en esa fecha ya se habían ya había cementerios en forma, dejó en su testamento que lo enterraran aquí, a pesar de que ya estaba prohibido. Los carmelitas llegaron a México en 1585. Se quedaron primero en el convento de San Sebastián y en 1607 se pasaron al lugar en que se quedaron. Aquí podemos ver el convento de Carmen en una acuarela de principios del siglo XIX, cuando todavía tenía su camposanto. Luego una litografía de ese templo que fue demolido, y actualmente la iglesia de la Tercera Orden, que fue remodelada a inicios del siglo XX. Presentamos dos lápidas que se encuentran en el interior del templo, una de fines del siglo XIX y otra de principios del siglo XX, lo cual nos constata que después de las prohibiciones seguían enterrándose en los templos. Aquí vemos, bueno, esta es la litografía de principios del siglo XIX, donde se ve completo el convento. Aquí, a fines del siglo XIX, solo la iglesia, y actualmente la del Tercer Orden, que sigue abierta al culto, en donde todavía podemos ver, puse dos ejemplos, pero hay más. Hay más tumbas, lápidas que señalan que ahí hubo enterramientos hasta principios del siglo XX. Los conventos de monjas, como eran de clausura, tenían una arquitectura muy especial. Los templos generalmente tenían dos puertas gemelas paralelas a la calle, y las monjas se entraban en el coro bajo de los templos. Se comunicaban con el padre por la cratícula, que era una ventana con reja de picos y tenía un velo, y que se encontraba en el coro bajo. En la nave se sepultaban en muchas ocasiones los donantes que contribuyeron a la construcción de los mismos, y personas que podían solventar el costo, generalmente vecinas del lugar. Existieron muchos conventos femeninos, siendo los principales La Concepción, Regina, Valvanera, Jesús María, San Jerónimo, La Encarnación, Santa Inés, San Lorenzo, San José de Gracia, San Bernardo, Santa Teresa la Antigua, Santa Teresa la Nueva, Capuchina, que desapareció, Santa Brígida, que también desapareció, la enseñanza antigua, la enseñanza nueva, que quedan restos del convento. La iglesia sí está. Santa Catalina de Sena, Santa Clara, San Juan de la Penitencia, desaparecida, Santa Isabel, también desaparecida, que es donde está hoy el Palacio de Bellas Artes, y Corpus Christi. Bueno, aquí tenemos la Concepción, que sigue dando abierta al culto.
Regina, la iglesia, sigue abierta al culto y el convento se usa para bodas, se alquila. Albanera, que también existe y está abierta al culto, igual que Jesús María. El convento está en restauración, pertenece a, bueno, se supone que la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, una parte de ella se iba a ir ahí, pero está detenido eso. La Encarnación, que ahorita forma parte de todo el conjunto de la SEP. San Lorenzo, que sí sigue abierta al culto. Santa Teresa la Antigua, pertenece a Bellas Artes y se llama Exteresa. Es un centro cultural. Santa Teresa la Nueva sí sigue abierta al culto. San José de Gracia también sigue abierta al culto. Y Santa Clara es la biblioteca del Congreso de la Unión. Aquí vemos el corte esquemático del convento de monjas realizado por Francisco de la Maza, en donde vemos el coro alto, el coro bajo, esta es la cratícula por la que se comunicaban con el sacerdote, y en el coro bajo están las criptas donde se enterraban las monjas. Varias religiosas concepcionistas fundaron en 1600 el convento de Santa Inés, que fue reconstruido estrenándose la nueva iglesia en 1790. En este templo se enterró el famoso pintor Miguel Cabrera. Vemos el coro ya reformado, abierto en la parte superior. También se observan dos lápidas a los lados del coro bajo. Aquí, bueno, no, es esta, perdón. Esta es la iglesia de Santa Inés con sus dos puertas gemelas. Aquí está el coro alto abierto, el coro bajo. Aquí están dos lápidas. Aquí se enterró Miguel Cabrera, que está afuera esta plaquita. Y aquí vemos el interior y sigue abierta al culto. El convento fue restaurado en el siglo XX por José Luis Cuevas y es el Museo José Luis Cuevas. El convento de San Jerónimo fue fundado por religiosas concepcionistas que siguen la regla de los agustinos en el último tercio del siglo XVI y consideramos que es un caso especial. El conjunto hoy está convertido en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es un hecho que los restos de Sor Juana se encontraban en la cripta del coro bajo, pero difícilmente se sabría cuáles son. Cuando se restauró el convento, supusieron que encontraron sus restos y le hicieron un nicho con un ataúd. Sin embargo, no se ha comprobado nada, e inclusive Sor Juana fue declarada persona ilustre por Peña Nieto, pero no dio tiempo de hacer su monumento, pero ya se tenía el proyecto. El 29 de noviembre del año pasado, López Obrador declaró ilustre a Valentín Campa y se realizó la ceremonia correspondiente. En ese momento se realizó también el monumento de Sor Juana, pero se tenía pensado que este año, el 17 de abril, fecha del fallecimiento de Juana, hacer un gran evento para inaugurar el cenotafio, pero se suspendió por el coronavirus. Desgraciadamente, esperemos que sí se haga un gran evento porque se lo merece. Bueno, pues aquí está cuando el convento, la iglesia cuando todavía era el culto. Aquí vemos el interior del claustro de Sor Juana. Vemos cuando fue restaurada que encontraron varios sepulcros y pues supusieron que uno era de Sor Juana, pero realmente no hay nada seguro. Los colegios también contaban con capillas. Entre ellos destacaron el Colegio de Niñas, de las Vizcaínas, de Portacheli, de Santiago Tlatelolco, de San Pablo, de San Pedro de Belém, que ya desapareció,
del seminario desaparecido, de San Ildefonso, de San Pedro y San Pablo, de San Gregorio, de San Fernando, de San Juan de Letrán desaparecido. Algunos de sus capillas eran para uso interno, como la de San Ildefonso. Otras, como la de San Pedro y San Pablo, también daban servicio a los fieles. Bueno, aquí, hay algunos colegios. El Colegio de Nillas, que está convertido en el Club de Banqueros. Vizcaínas, que sigue siendo colegio. San Ildefonso, que se ha convertido en un gran museo. San Pedro y San Pablo, que la iglesia fue, ahorita es el museo de las, se me fue. Era el Museo de la Luz, pertenece a la UNAM, y ahora es el Museo de las Constituciones. Y lo que era el convento pertenece a Limba. Ahí tiene instalaciones donde arreglan cosas de arte. Y el de Porcelli desapareció el colegio, pero el templo todavía existe y está abierto al culto. Bueno, como se habrán dado, eso no lo dije al principio, pero traté de darles 2 ejemplos de cada uno de los diferentes parroquias, templos, conventos, colegios y hospitales. Los franciscanos llamados bernardinos de propaganda fide se establecieron en Querétaro en el siglo XVII y en la Ciudad de México fundaron su colegio a mediados del siglo XVIII. El camposanto estaba primero en el atrio y en el templo se enterraron 2 reyes de la Nueva España, cuyas placas aún se encuentran en la nave. La de Matías de Gálvez, que murió en 1783, y la de Bernardo de Gálvez, que murió en 1786. Posteriormente veremos cómo se cambió de lugar y fue uno de los primeros cementerios con proyectos definidos. Bueno, aquí vemos el colegio cuando tenía camposanto la iglesia, el atrio de la iglesia era el camposanto, se ve perfectamente. Y aquí vemos las 2 placas de los virreyes que todavía se ven, que están aquí. Vemos el retablo, que por cierto, este retablo no es original porque se quemó y en 1900, más o menos como en 60 y tantos, lo hicieron igualito. Si uno va, pues lo crees original porque está idéntico. El convento de Santiago Tlatelolco, de religiosos franciscanos, según Rivera Cambas, en 1529 ya tenía algunas celdas y un pequeño templo. Para 1537 se fundó el famoso Colegio Santa Cruz para niños indígenas de origen noble. Tuvo grandes maestros, entre los que destaca Fray Bernardino de Sahagún. Fue reconstruido en el siglo XVII y tuvo diversos cambios a través del tiempo, hasta que en 1811 se encontraba abandonado. A fines del 19 fue convertido en prisión militar. A principios del 20 fue cuartel revolucionario y después de varios usos, en 1975 fue restaurado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, ocupando hoy la Dirección General del Acervo Histórico y Diplomático. El nuevo templo, proyectado por Fray Juan Bautista y construido por Fray Juan de Torquemada, fue dedicado en 1609. En 1833, por la gran epidemia que hubo de cólera, se enterraron muchos cadáveres en el atrio del templo, por lo que un año después se empezó a remodelar y se amplió. Durante la invasión francesa, fueron enterrados los ciudadanos franceses, quienes tenían un lugar aparte hasta que se construyó el Panteón Francés de la Piedad. Aquí vemos una litografía del Colegio Franciscano de Santiago Tlatelolco cuando era prisión militar. El templo en 1911. Y actualmente el conjunto. Vemos que están las ruinas, es la Plaza de las Tres Culturas, y que está ocupado por
Relaciones Exteriores. Los hospitales. Los hospitales tenían templos generalmente abiertos a los creyentes y camposantos en el exterior. Por lo general, los que morían en los hospitales eran enterrados en sus camposantos. Cuando hubo grandes epidemias, se llegaron a incinerar los cuerpos para evitar los contagios. Entre los hospitales destacaron el de Jesús, el de San Andrés, hoy desaparecido, el de San Juan de Dios, de San Pablo, de San Lázaro, que tenía grandes dimensiones, el de Terceros de San Francisco, también desaparecido, el de San Hipólito para hombres dementes, el Divino Salvador para mujeres dementes, betlemitas, y de San Pedro, que es el de la Santísima. Bueno, aquí podemos ver el San Juan de Dios, que el templo sigue abierto al culto, y el hospital, lo que era el hospital es el Franz Mayer. El convento de betlemitas, que fue restaurado, eran unas vecindades, y se convirtió en el Museo Interactivo de Economía. El templo de betlemitas es el museo del Colegio Militar. El Hospital de San Pedro, que en realidad es donde está, bueno, es la Santísima, la iglesia de la Santísima sigue abierta al culto, y uno de los claustros, el principal, que está, este es calle, no se ve, pero este es una calle, pertenece a un particular y lo tiene muy bien conservado, pero casi no deja entrar, lo puede uno ver por arriba del templo. El del Divino Salvador pertenece a la Secretaría de Salud. El de San y posteriormente el hospital, el hospital de San Hipólito tuvo su origen en el siglo XVI y el actual edificio en su templo datan del siglo XVIII. En esta litografía del siglo XIX se observa el campo santo que se encontraba en el atrio, en el cual se pueden ver los monumentos funerarios. Como anécdota les contaré que en el lugar del templo hubo una ermita mandada a hacer por Cortés dedicada a los mártires españoles que cayeron durante la toma de Tenochtitlan, en la huida a la Noche Triste. Posteriormente, el hospital y el templo fueron dedicados a San Hipólito, que se conmemora el 13 de agosto, fecha de la caída de Tenochtitlan de la ciudad, por lo que durante siglos se llevaba a cabo el Paseo del Pendón, que es muy conocido, y que salía de la Plaza Mayor y llegaba hasta aquí. Actualmente, ha dedicado a San Judas Tadeo, a quien ya lo pusieron en el altar principal, lo cual pues no sé. Bueno, aquí vemos en esta litografía, hay varias litografías de templos del siglo XIX, pero en pocas se ven los monumentos funerarios. Aquí se ven claramente los monumentos funerarios. Esta foto es de los 70, bueno, este dibujo es de los 70, y actualmente está tapada, no podemos ver la fachada, porque es un problema, bueno, todos los 28 de mes se festeja a San Hipólito, aunque su festejo es el 28 de octubre, pero todos los 28 de mes yo me voy a mi trabajo, trabajo en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, que está en Correo Mayor 11, entonces me voy en metro. Los 28 de veras, unos santos grandísimos, otros chiquitos, llevan a bendecirlos, y bueno, el 28 de octubre no se diga, no se puede pasar ni nada. No sé el 28 de qué vaya a suceder, pero es muy curioso. Y pues sí, ya está en el altar principal el San Judas Tadeo. El Hospital de Jesús data del siglo XVI. Es el más antiguo de nuestra ciudad y todavía está activo. Actualmente podemos observar que dentro de su templo se conservan varios
sepulcros tales como el de Hernán Cortés, Lucas Alamán y José Calderón, entre otros. Bueno, aquí quiero decirles que Cortés murió en España y ahí lo enterraron en el templo de San Isidoro, pero como él dejó en su testamento que lo enterraran en la Nueva España, en un monasterio en Coyoacán, que nunca se construyó, por lo que, pues, uno de sus últimos descendientes, bueno, no de sus últimos, uno de sus descendientes, de sus hijos, en 1794, por medio de él trajeron sus restos y como no estaba construido el monasterio, lo llevaron al convento de San Francisco en Texcoco. Ahí estuvo muchos años, hasta que lo trajeron al templo del Hospital de Jesús. Después de la independencia, en 1825, cuando llevaron los restos de los héroes de la independencia a la catedral, querían quemar los de Cortés en San Lázaro. Pero entonces Lucas Alamán los escondió en la misma iglesia y creyeron que se los había llevado a España, pero junto con el busto que lo esculpió Manuel Tolsá. Alamán dejó un escrito que mandó a España en donde decía en dónde estaban dichos restos. Fue hasta 1946 cuando se vio el escrito, entonces se sacaron los restos y los pusieron donde actualmente están. Estaban en el ábside igual, nada más que estaban enterrados y por cierto estaban en muy mal estado por las aguas freáticas. Aquí podemos ver que está en el mismo atrio, ábside, pero en el lado lateral, y este es en grande. Este es el busto que diseñó Manuel Tolsá y que se lo llevaron a España. Realmente no sé en dónde se encuentra. Y bueno, aquí vemos varias de las lápidas. Bueno, es de María Gloria Pignatelli. Como curiosamente diré que la familia Pignatelli es descendiente de Cortés. Y todavía en 1929 peleaban parte del marquesado del Valle de Oaxaca, que como saben era desde México y llegaba hasta Oaxaca, y no era completo, sino que tenía pedazos. Bueno, el caso que todavía en 1929 los Pignatelli peleaban la herencia. Aquí vemos que son monumentos en forma, sobre todo estos. Bueno, este es el más antiguo, este en latín. Este de Dominus Carolus Alamán es una lápida. Este de Luciano Gutiérrez es de 1860. Este de José Calderón en 1850, que como vemos es Puzón, es arquitectura funeraria, que todavía podemos ver ahorita. Y este es el de la familia de Lucas Alamán. Bueno. Volvemos a señalar que cuando había epidemias se habilitaban cementerios por la cantidad de cadáveres que se tenían que sepultar. Además de habilitarse algunos, se construyeron otros de manera temporal para atender a diversos rumbos de la ciudad. Uno de ellos estuvo detrás del templo de San Salvador el Seco, en un terreno conocido como del Caballete. También se menciona el de San Dieguito, capilla del barrio de La Palma, que sirvió de cementerio improvisado para enterrar a los muertos del cólera en 1850. Los principales cementerios construidos en la primera mitad del siglo XIX y que contaron con proyectos definidos fueron Santa Paula, Campo Florido, San Pablo, Nuestra Señora de los Ángeles, San Fernando, San Diego, San Antonio de las Huertas y en los alrededores el del Tepeyac, el de Guadalupe y el del Pocito, además del de los ingleses y el de los norteamericanos. Gran parte de los mismos siguieron el modelo de cementerio de Manuel Tolsá. Presentamos algunos ejemplos de ellos. Bueno, aquí está el de San Pablo, que aunque no se ve en los escritos que hemos encontrado, se nota que sería de alguna manera, era de tipo claustral y sería de alguna manera el cementerio modelo de Tolsá. El del Campo Florido, bueno, esta iglesia
sigue en pie. Luego el Campo Florido también desapareció y la iglesia sigue en pie. El de San Diego, aquí también se ve que en el atrio estaba el Camposanto y también por los escritos se sabe que era de tipo claustral. Aquí, yo creo que aquí era cuando estaba en el atrio y después ya se hizo el de tipo claustral con nichos en los muros, como el de San Fernando que veremos aquí. El del Pocito igual, con galerías porticadas. Y estos dos, que es el británico y el norteamericano antiguo, que también datan de la primera mitad del siglo XIX, el británico fue un caso especial, porque como los ingleses eran protestantes y no los dejaban enterrar en las iglesias católicas, entonces se les dio una concesión especial y construyeron su cementerio. Y luego en 1847, cuando la invasión norteamericana, se les permitió a los norteamericanos construir su panteón. Del británico solo queda la capilla, que está en realidad sin uso. Un tiempo fue biblioteca y ahorita está sin uso. Y el norteamericano antiguo pertenece a la embajada norteamericana, y ambos, o sea, se fueron a la zona de panteones, los nuevos cementerios. O sea, los dos tienen un cementerio nuevo que fue construido a principios del siglo XX. Bueno, aquí les voy a mostrar unos ejemplos. El de Santa Paula seguía casi igual el modelo de Tolsa. Digo, no estaba terminado, pero el campo estaba dividido en 4. Tenía una capilla que daba al Camposanto, bueno, al Camposanto. Aquí podemos ver la litografía de 1860 y en 1870 se fue demolido. Aquí vemos este monumento funerario dedicado a Snaurrizar, que Luz Bermúdez también lo presenta en su estudio. Bueno, la capilla a principios del siglo XX estaba completa, a mediados todavía se conservaba y en 1964 fue demolida. Este hospital, a raíz de una fuerte epidemia, el arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta estableció el cementerio de Santa Paula en 1784 en terrenos de la parroquia de Santa María la Redonda para asistencia del Hospital de San Andrés, cuyo camposanto ya no era suficiente. En 1836, el administrador del hospital, Vicente García, lo sustituyó por uno nuevo. Era de estilo neoclásico, que es este, y el proyecto seguía el patrón del cementerio modelo de Tolsa. De planta rectangular, simétrica, la capilla daba hacia el gran patio claustro, y en este caso, los lados tenían galerías porticadas con nichos. Fue un panteón que se puso de moda durante muchos años. Contó con notables monumentos, como el que guardó la pierna de Santana, que Santana perdió en Veracruz contra los franceses. Y como dato curioso, bueno, pues hay escritos donde se menciona que fue un evento muy grandioso cuando enterró su pierna. Después, como él fue hace veces presidente, en una de las veces que no era presidente, sacaron la pierna y creo que la quemaron. En 1859, como todos los lugares de enterramiento, pasó a manos del Poder Civil. Para 1869 ya existía la propuesta de clausurar porque no llenaba los requisitos de sanidad. Además, para esa fecha había pasado de moda. Se había convertido en el panteón del pueblo. Estaba descuidado, sucio y en mal estado de conservación. Y en 1871 fue clausurado definitivamente junto con todos los panteones de la Ciudad de México, de la pequeña Ciudad de México, la antigua. Y bueno, como ya les dije, la capilla pues
fue demolida hasta 1964. Bueno, como vimos, el camposanto de San Fernando estaba en el atrio del templo y en 1832 comenzó la construcción del nuevo cementerio a un costado del templo, para uso exclusivo de los frailes y benefactores. Siguió el cementerio modelo de Manuel Torzá, con algunas variantes. No tenía capilla, puesto que el templo estaba a un lado. Tenía un patio con galerías porticadas en 3 lados, con nichos para gavetas en los muros, y su acceso era por el vestíbulo del templo. En 1835, una epidemia de cólera provocó tal mortandad que se tuvo que declarar público. Es probable que en esa época se empezara la construcción del segundo patio, el cual también seguía el modelo de Torzá de tipo claustral con sus 4 lados porticados. En 1850 también tuvo otra gran epidemia, por lo que se convirtió en cementerio general de la ciudad. Para 1860 tenía tal elegancia que se puso de moda entre la sociedad mexicana. Entonces el Ayuntamiento de la Ciudad de México lo declaró Panteón de Hombres Ilustres, por los destacados personajes enterrados en él. En 1871 fue clausurado junto con el de Santa Paula y el de Nuestra Señora de los Ángeles, pero fue clausurado para enterramientos. Todavía duraron algo. Aunque estaba clausurado para inhumaciones, el último personaje que se inhumó fue Benito Juárez en 1872, quien estuvo temporalmente en un nicho, con gaveta, que ahí estaba su esposa. Y hasta 1880, en que fue inaugurado su monumento. Es más antiguo y el único que se conserva en la antigua Ciudad de México y que además sigue el modelo de Manuel Torzá. Bueno, aquí vemos cuando el panteón estaba cerrado, solo tenía entrada por el templo. Esta es la puerta que comunicaba al templo con el panteón. Aquí en una vista aérea de Casimiro Castro, solo se ve el patio grande. Aquí todavía no se ve que estaba dividido, pero en esta vista, en esta litografía de fines del siglo XIX, vemos el monumento de Zaragoza, que todavía existe, aunque él ya se lo llevaron a Puebla, a su monumento. Este es el monumento a Juárez, hecho por los hermanos Islas. Y bueno, pues aquí vemos una planta del panteón, el primer patio, el patio principal, y el tercer patio que se amplió, bueno, en 1967, cuando se remodelaron las plazas de la Ciudad de México, por lo que iba a ser las Olimpiadas, cuando se remodeló la Plaza de Santo Domingo, se remodeló el panteón y se le aumentó el tercer patio para ceremonias conmemorativas. Otro ejemplo de panteón del siglo XIX, del panteón que seguía de alguna manera el cementerio modelo de Torzá, fue el Panteón de Nuestra Señora de los Ángeles. Tiene su origen en el siglo XVI por la Virgen de su Advocación. En el siglo XVII se construyó una capillita que fue cambiando a lo largo de los siglos XVIII y XIX. A mediados del XX sufrió una completa transformación en su fachada, realizada por el arquitecto Federico Mariscal. Sin embargo, el interior se conservó. Referente al panteón, se sabe que desde el siglo XVIII se quería construir, pero fue hasta 1833 en que el capellán del santuario, el doctor Santiago, logró edificar el camposanto de Nuestra Señora de los Ángeles. Fue creado para personajes pertenecientes a la Congregación de María, pero pronto se amplió a toda la gente. Era de tipo claustral, que de alguna manera seguía el proyecto Torzá, aunque tenía el santuario a un lado, el panteón tenía su propia capilla que daba al patio, pero un poco diferente al mencionado proyecto. Bueno, aquí vemos el templo y el panteón. El templo que fue cambiada completamente su fachada y que les decía, fue de los más dañados por el terremoto del 2017.
Esta es la fachada, cómo quedó. Todo la arreglaron, la cambiaron. Lo interesante de esto, este es el plano del panteón. Esta era la capilla. Yo encontré datos donde describen exactamente cómo era la capilla, cómo estaba arreglada y todo. Y bueno, como vemos, pues seguía de alguna manera, era de tipo claustral. Y lo curioso, y tengo un artículo de ello, es que esto que ven aquí es la fachada, es esta misma fachada del panteón, porque pues es increíble que después se convirtió en viviendas y eran nichos en los muros, porque tenía muros de gran espesor. Yo no sé, y después, durante el temblor de 1985, fue restaurada por renovación habitacional. Pero es impresionante porque, pues aquí, yo no creo que hayan quitado a todos los huesos, en fin. Y ya que está una foto de cómo quedó la cúpula y se está restaurando actualmente. En 1859, Benito Juárez estableció un decreto compuesto de 16 artículos en los que en uno de ellos se les quitó el poder económico a la iglesia sobre los cementerios, y entonces estos quedaron desde entonces bajo el poder civil. En otro artículo establecen los aranceles de los panteones. El más caro era el de San Fernando y el más barato el de Santa Paula. En el primero, una inhumación de adulto en nicho particular costaba 50 pesos y en nicho común 40. Le seguía en precio el de San Diego, que costaba 40 en nicho y 30 en pavimento. Después estaba el de Los Ángeles, 18 en nicho y 8 en pavimento. El de San Pablo, 16 pesos en nicho y 8 en pavimento. Y por último, el de Santa Paula, que costaba 15 pesos en nicho y 2.50 en pavimento. Otra de las leyes permitió a los particulares establecer cementerios por medio de concesiones. Entonces empezaron a fundar nuevos cementerios con diferentes proyectos, como el Panteón General de la Piedad, el Francés de la Piedad, el de Dolores y el Español, entre otros. Bueno, aquí nomás les enseño que esto ya se pasa de la época virreinal, pero nomás para que vean, el Francés de la Piedad, cuyo proyecto es este, el General de la Piedad, que seguía el cementerio Père Lachaise. Si comparamos la parte antigua del Père Lachaise, parece mucho a esta, que es sinuoso, y este desapareció, está cerca del de la Piedad y está enfrente del Hospital Siglo XXI. El de Dolores, que se encuentra en Chapultepec, y el del Panteón Español es otro ejemplo, ya con otro proyecto. Ya eran otros proyectos que veremos después en el curso. Y bueno, reflexiones finales. A través de la plática pudimos comprobar que en la época virreinal la Iglesia Católica tenía el control de los espacios funerarios y todo lo relacionado con ellos. Estos lugares se encontraban en los templos, conventos, capillas, colegios y hospitales que se fueron fundando a lo largo de los siglos. Por tanto, los vivos convivían con los muertos y había muchas enfermedades que se contagiaban. Vimos el ejemplo de la planta de la Catedral de Guadalajara, en donde se observa la saturación de sepulcros dentro de ella, lo que sucedería en todas las catedrales, aunque seguramente en los templos sería más claro. Asimismo, vimos un plano de la Ciudad de México de mediados del siglo XIX, en donde señalamos todos los lugares en donde había enterramientos, y nos percatamos de la cantidad que existían dentro de la misma ciudad. Pusimos ejemplos de parroquias, templos, conventos masculinos, conventos femeninos, colegios y hospitales en donde se aprecian los espacios funerarios con algunos de sus monumentos y que todavía existe.
Destacamos que con las ideas de la Ilustración en el siglo XVIII, en especial sobre higiene y sanidad, se emitieron cédulas reales de Carlos III y después Carlos IV que prohibían los cementerios dentro de las ciudades y se daban lineamientos para crear nuevos panteones, los cuales repercutieron en la Nueva España. Mostramos el proyecto de cementerio modelo de Tolsá, que incluyó en los panteones que se fundaron en la primera mitad del siglo XIX en la Ciudad de México, y que presentamos algunos ejemplos. Revelamos, después de la independencia, se siguieron dictando leyes en el mismo sentido y que la supremacía de la Iglesia duró hasta 1859, en que por las leyes de reforma se les quitó todo el dominio y esto a manos del poder civil. Entonces todos los cementerios se convirtieron en civiles y como se permitió a los particulares establecer cementerios, por medio de concesiones se fundaron varios, algunos de los cuales expusimos. Descubrimos que aún con todas las prohibiciones siguieron enterrándose hasta principios del siglo XX en algunos templos aquí expuestos. Esperamos que con toda esta relatoría sobre la Ciudad de México reinal se podrá hacer una comparación de lo sucedido en Chiapas y en particular en San Cristóbal de las Casas. Desde luego, en el estudio de luz del Rocío Bermúdez vemos similitudes que ya nos platicará ella, y quizá nos podemos enterar que hay panteones en Chiapas que siguen el modelo de Tolsá. Yo me he encontrado, por ejemplo, el de San Juan de los, no, en Jalisco, hay 2 cementerios que siguen ese modelo. Quizá nos podremos enterar que hay más aquí también en Chiapas. Digo en todas mis pláticas, para conservar hay que valorar y para valorar hay que conocer. Por tanto, hay que hacer investigaciones para darlas a conocer y así poder valorar, copiarnos de nuestro patrimonio cultural. Ya que entre más conocimiento tengamos sobre nuestro patrimonio, más podemos sentirlo como nuestro, estar orgullosos de él y por lo tanto conservarlo y protegerlo. Espero que esta plática contribuya con su granito de arena para conocer los espacios funerarios en la época virreinal, en particular en la Ciudad de México. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Ethel. Me llama mucho la atención cómo el espacio funerario atraviesa tantos espacios, ¿no? Tantas esferas que van desde la salud pública, la religiosidad, la estratificación social, la arquitectura, el simbolismo, el plano político, es decir, está atravesado en toda nuestra cotidianidad. Antes de concluir, porque estamos ya en tiempo, me gustaría, si pueda darse un poco de tiempo más para responder una pregunta que nos hace Lilia Rubalcaba. Y ya pregunta Lilia, ¿por qué si los monumentos funerarios pues son tan importantes no nos permiten registrarlo? Y eso creo que se refiere más a su trabajo profesional más que a la... Pues sí deben de, digo, no sé por qué no les permiten, pero en el INAH, bueno, me precio de haber logrado que se cataloguen bueno, que en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos haya un rubro de arquitectura funeraria. Entonces, no sé por qué en Nayarit no les permitan, porque al contrario, inclusive yo hice una tipología que después platicaré sobre ella, para una fácil descripción de los monumentos. Entonces, no sé por qué en el INAH Nayarit no les permitan, ¿eh? Pues deberías de decirles. No, sí, sí. Ok, pues muchísimas gracias, doctora. Vamos a hacer una pregunta más y Marco A. Refugio Domínguez pregunta si el Panteón francés de la Piedad y el Panteón español serían ejemplos del modelo de Tolsá. No, por supuesto que no.
solamente los de principios del siglo XIX. Estos ya tienen otros modelos. Por ejemplo, bueno, el del francés, digamos que podría ser como los cementerios jardín. Y el español es reticular, en fin, no, para nada, no sirve en el modelo de Tolsá. Ok, y el mismo usuario nos está preguntando si existe algún plan para la catalogación de los cementerios de la ciudad de Puebla. Uno de ellos dice es el Memorial de la Piedad, que goza de bastantes mausoleos y que no se atiende en su apreciación. Se supone que sí, se supone que inclusive creo que el francés de la Piedad está catalogado, sí. Pues mira, sería bueno que te comunicaras con nosotros, bueno, con Ruth, que es la subdirectora de catálogo y zonas, y para que impulsemos las declaratorias, los catálogos y ya después las declaratorias, por supuesto. Y con mucho gusto en la coordinación nosotros los ayudamos. Y lo mejor es que ustedes mismos cataloguen esos monumentos que están en su ciudad, ¿no? Ok, también, doctora, pregunta Isaac Cordero, ¿cuáles serían las características más importantes para poder considerar que un panteón sea considerado o que esté basado en el modelo de Tolsá, perdón? Bueno, pues en el modelo de Tolsá es tipo claustral, que yo le llamo tipo claustral, con altos muros, puede tener nichos en esos muros, nichos para gavetas, y generalmente dividido en 4. Ok, ahí está la respuesta. Bueno, nosotros se nos está ya agotando el tiempo de la presentación. No sé, doctora, si quiere hacer algún comentario ya para ir cerrando esta transmisión. Bueno, no, pues yo espero, o sea, esto es como un inicio de lo que será, porque el curso más bien va a ser de panteones actuales, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que en el curso se aprenda a valorar los monumentos y los cementerios. Y bueno, mire, aunque en el INA, eso me gusta decirlo, porque aunque en el INA, según catálogo de monumentos históricos, hasta el siglo XIX, no, realmente, para mí, todos los panteones son patrimoniales, porque son patrimoniales para la gente que vive ahí, forma parte de la identidad de las gentes, y probablemente un panteón pueda no estar, no ser bello, no tener grandes monumentos, sin embargo tiene valor. Aquí, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México todavía hay los panteones vecinales, ¿no? Que a lo mejor no tienen, pues esa arquitectura quizá efímera, porque no hacían grandes monumentos ni nada, pero tienen mucho valor. Entonces, yo creo que el estudio de los cementerios no debe terminar en el siglo XIX, ¿no? Sino es hasta la actualidad. Pues yo creo que, espero que haya sido ilustrativo todo lo que hay todavía en la Ciudad de México que tenemos de espacios funerarios de la época virreinal. Pues ahí está, muchísimas gracias. Vamos ya al cierre ya de esta transmisión. Recuerden seguir pendientes de los contenidos de Coneculta. Nosotros vamos a continuar todos los días miércoles en punto de las 5 de la tarde. El tema que sigue es igual de interesante y versa sobre el paisaje funerario. No se lo pierdan, de verdad va a estar bastante interesante el tema y nos va a acompañar el maestro Isaac Cordero.
De nueva cuenta agradezco a la doctora Ethel, a los funcionarios que estuvieron acompañándonos en la inauguración de este evento. Muchísimas gracias a todos, doctora, muchas gracias, cuídese. Sí. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego.